Conceptos teóricos sobre la luz y los materiales. Em, la luz es una pequeña franja del espectro electromagnético que podéis ver aquí representada. Esta imagen está sacada de Wikipedia. La voy a hacer un poco más grande. Aquí podéis ver, esto es el espectro electromagnético. La escala creo que no es correcta porque la franja de luz visible es muy pequeñita comparada con todo el espectro electromagnético. Pero bueno, de todo el espectro electromagnético, nuestros ojos lo que perciben es una franja muy pequeña que está aquí representada y que va desde los 400 nanómetros a los 750 aproximadamente. De nanómetros se refiere a longitud de onda. Eso es lo que nosotros podemos ver. Esas longitudes de onda que nosotros podemos ver del espectro electromagnético, que ya veis que es muy pequeño, no estamos muy bien, no estamos preparados para percibir todas estas longitudes de onda. Pero bueno, lo que nosotros vemos está ahí y eso que nosotros llamamos luz visible o luz blanca la podemos descomponer en tres colores. La solemos descomponer en tres colores que son el rojo, el verde y el azul. Cada uno de estos colores tiene una longitud de onda, o están, mejor dicho, entre unas longitudes de onda. El rojo está entre 680, bueno, perdón, el rojo está entre 620 y 740 y la longitud de onda media más o menos para el rojo podría ser 680. Para el verde, pues algo parecido. Las longitudes de onda son de 495 a 570 y podemos considerar una longitud de onda media de 540 y el azul entre 450 y 495 y podemos considerar que el 470 es la longitud de onda media del azul. Una media entre estas longitudes de onda sería la de la luz blanca. Y podríamos considerar que 550 nanómetros es la longitud de onda de la luz blanca. Esto es importante para algo que veremos después. Estas longitudes de onda, cuando la luz incide sobre un objeto pueden ocurrir dos cosas, que sea reflejada o que sea refractada. En la mayoría de las ocasiones van a ocurrir las dos. Cuando la luz es reflejada, pues no penetra en el objeto o apenas penetra en el objeto y sale y rebota. Cuando la luz es refractada, penetra en el objeto y ahí puede sufrir dispersión o puede atravesarlo directamente y en función de cuando pase una cosa y cuando pase otra, pues tendremos diferentes resultados. Esto lo vamos a ver mejor aquí, en la escena. Cuando la luz llega a la superficie, penetra en el objeto, pero penetra muy poquito. Tenéis que tener en cuenta que estos puntos, estamos hablando de nivel atómico. Podéis pensar que cada uno de estos puntos pueden ser átomos. Cuando penetra muy poco en la superficie, rebota en ese interior, y sale casi por el mismo sitio por el que entra, lo llamamos reflexión difusa. Esa es la reflexión difusa y es una de las propiedades que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear los materiales. Esta reflexión difusa es la que le va a dar el color al objeto, el color que nosotros vemos en el objeto. Fijaos, la luz penetra muy poco en el objeto, dentro del objeto sufre una pequeña dispersión, rebota en el interior y cuando sale casi por el mismo punto por el que entra. Esta es la reflexión difusa y es una reflexión que no depende de la posición desde la que miramos el objeto. Esa reflexión difusa en Arnold
la tenemos como un rollout dentro del material Standard Surface que se llama Base. Esta base es el color base del objeto y tiene estos parámetros que veremos también. Otra propiedad es la reflexión especular. Puede ocurrir que la luz incida sobre el objeto y rebote en la superficie. Como veis aquí, rebota en la superficie sin penetrar en el objeto. A esto lo llamamos reflexión especular. Y esta reflexión cumple con la ley de reflexión, que dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de salida. Este ángulo de aquí es igual a este, con respecto a la normal, en ese punto de la superficie. Ya veremos que la superficie no tiene por qué ser totalmente lisa, puede tener diferentes ángulos, pero en el punto en el que incide la luz, con respecto a la normal en ese punto, la ley de reflexión dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de salida. Y eso es lo que cumple la reflexión especular. Esta reflexión es la que vemos cuando nos miramos a un espejo por las mañanas, cuando nos levantamos, y las que se miren al espejo. Esta reflexión sí que depende del punto de vista, es decir, si nos movemos hacia un lado o hacia otro, veremos que la reflexión cambia de posición en el objeto. La reflexión especular. La reflexión difusa no cambia de posición. Esta reflexión especular la tenemos en Arnold dentro del rollout especular. Y aquí tenemos varias propiedades que también veremos, pero una muy importante es roughness. Cuando la superficie no es perfectamente lisa, como sería el caso de un espejo, lo que tenemos son estas pequeñas micro irregularidades en la superficie. Esto puede ser tan pequeño que realmente no lo percibamos y para nosotros la superficie parezca perfectamente lisa. Pero si no es perfectamente lisa a nivel microscópico, la reflexión cambia. Y ese cambio lo vamos a controlar nosotros con la propiedad roughness. Ese cambio es lo que hace que el reflejo en esa superficie sea más nítido o sea más borroso. Si el reflejo es muy borroso, pues tendremos un objeto casi que no parece que refleja, o que no parece que tenga reflexión especular, pero sí la tiene. Si es ligeramente borroso, pues tendremos lo que llamamos brillos en esa superficie. Entonces lo que ocurre aquí es que cuando la luz incide sobre esta superficie, como tiene micro irregularidades, al ser reflexión especular y cumplir con la ley de reflexión, pues cada uno de estos rebotes va a depender de la normal en el punto en el que rebota en esa superficie. Aquí la normal en este punto sería más o menos así, sería la perpendicular a este lado, a este plano, y la luz rebotaría cumpliendo la ley de reflexión y saldría en ese sentido. Sin embargo, en esta superficie, pues la luz saldría en este sentido, en esta otra saldría hacia allá. O sea, la luz sale en diferentes direcciones debido a estas micro irregularidades en la superficie del objeto. Y eso nos va a dar diferentes resultados y que se reflejan, o sea que lo vamos a ver en la nitidez del reflejo en esa superficie. Otra propiedad que tenemos es la refracción. La refracción es cuando la luz atraviesa el objeto y lo atraviesa limpiamente, como veis aquí. Lo que ocurre es esto. Imaginaos que esto es por ejemplo, un cristal. La luz llega a la superficie del cristal. Cuando penetra en el cristal
cambia de medio, es decir, cambia de aire a vidrio o a cristal, en este caso, puede ser puede ser cristal, puede ser agua, puede ser cualquier objeto en transparente. El caso es que cuando pasa de un medio a otro diferente, sufre un pequeño cambio de velocidad. Y ese cambio de velocidad hace que veamos el típico efecto de cuando introducís un lápiz en un vaso de agua, en un vaso lleno de agua, y veis que el lápiz parece que está partido para nosotros. Eso se debe a ese cambio de velocidad. Ese cambio de velocidad lo medimos y lo llamamos índice de refracción. Entonces, esto es lo que ocurre. La luz penetra, cambia de velocidad y cuando vuelve a salir por el otro lado, vuelve a cambiar de velocidad. Entonces, solamente cambia de velocidad en el interior de ese objeto transparente. Esto es la refracción y esto en Arnold lo llamamos transmission se llama transmission y tiene unas propiedades dentro de un ruleout llamado transmission. Por lo tanto, estas son las principales propiedades que tenéis que entender a la hora de diseñar un material, porque estas propiedades del mundo real es lo que un material como Standard Surface intenta replicar en nuestra escena 3D. Si observamos estas propiedades en el mundo real, en nuestra referencia, normalmente tendremos una referencia del material que queremos diseñar. Tenemos que observar ese material, identificar estas propiedades y trasladarlas al material en 3D Studio Max, al material en Arnold o en el motor de render que estemos trabajando. Todos van a ser más o menos parecidos. Van a ser muy parecidos. El índice de refracción, como os he dicho, es la diferencia en la velocidad, cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro. Los índices de refracción más utilizados o que vais a utilizar con más frecuencia pueden ser estos, el del aire, que es 1, se considera 1, por lo tanto no hay que hacer nada. Pero cuando, por ejemplo, estamos diseñando un material que sea agua, pues tendremos que poner este índice de refracción, 1.33. Si es vidrio, pues sería 1.5. Esto puede variar en función del tipo de vidrio o en función de donde consultéis esta referencia. Este índice de refracción lo podéis encontrar en muchos sitios. Podéis hacer una búsqueda en Google con índice de refracción y os aparecerán un montón de tablas parecidas a esta que tenéis en los apuntes, de este estilo, con índices de refracción para diferentes materiales. Pero bueno, los más utilizados suelen ser estos. Y si no tenéis la tabla o si preferís buscar el índice de refracción, podéis utilizar esta página que se llama refractiveindex.info. Vais a refractiveindex.info así. Y aquí tenéis un menú. Lo mejor es que vayáis aquí a esta parte, a 3D, Selected Data for 3D Artist, y que busquéis lo que queréis diseñar. Si es un metal, si es un plástico, si es cristal, si es un líquido. Si por ejemplo queremos el índice de refracción del agua, pues podemos ir aquí a líquidos, agua. Y aquí tenemos que poner la longitud de onda, que es la que hemos visto antes. La longitud de onda de la luz, que vamos a considerar blanca,
como hemos visto aquí, es 0,55. Consideramos la luz blanca, la longitud de onda de la luz blanca 550 nanómetros. En Refractive Index tenemos que convertirlo a micrómetros. Perdón, estos son nanómetros y estos son micrómetros. Hay que convertirlo, por lo tanto, dividimos por 1000 y en lugar de 550 pues tendremos 0,55. Este es el valor que tenéis que poner en el campo longitud de onda. Si aquí hemos puesto agua, pues solamente tiene que calcularlo y nos da 1,33. Este es el índice de refracción del agua, 1,33. Esta página también nos da una curva que se llama función BRDF. Esa función es importante porque nos describe otra propiedad de los materiales que se llama efecto Fresnel. Es esta función, Bidirectional Reflectance Distribution Function. Lo que hace esta función es describir una curva de cómo se comporta la luz en función del ángulo, en función del ángulo de visión. Si cuando miramos un objeto de frente, por ejemplo, cuando vais por la calle y miréis un escaparate, si miréis un escaparate de frente, el cristal tendrá un índice de refracción y tendrá una reflectancia base, que es esta de aquí. Vamos a hacerlo con agua. Vamos a hacer el ejemplo con agua. Cuando estáis en un estanque, por ejemplo, de aguas tranquilas, que no se muevan mucho. Si miráis el agua desde arriba, perpendicular a la superficie del agua, lo que veis, el reflejo que veis es la reflectancia base. Que sería esto, 0,02, que está aquí en la curva. Cuando lo miráis desde arriba, perpendicular a la superficie del agua, el ángulo con respecto a la normal de la superficie es 0. Este es el ángulo de incidencia. Y esto es la reflectancia. En vertical tenéis la reflectancia y en horizontal tenéis el ángulo de incidencia. Cuando el ángulo es 0, es decir, cuando miramos perpendicular a la superficie, la reflectancia base es 0,2. Pero a medida que vamos cambiando ese ángulo, es decir, si en lugar de mirar al agua directamente hacia abajo, en perpendicular, vamos girando, hasta que nos ponemos mirando el agua casi a ras, a 90 grados, cuando miramos esa superficie de agua desde un punto de vista que forma 90 grados con la normal de esa superficie, os daréis cuenta de que el reflejo es total, es como un espejo. Y lo podéis ver aquí, 90 grados, reflectancia base 1, o sea, 100%. Eso es lo que llamamos efecto Fresnel, y eso es algo que tienen todos los materiales. Todos los materiales reales del mundo real sufren este efecto, les pasa esto. Y lo llamamos efecto Fresnel, por un físico francés que descubrió este efecto y le puso su nombre. Eso también tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar los materiales. Y otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un material es el principio de conservación de la energía. El principio de conservación de la energía dice que la luz que rebota en un material, que reemite un material, después de que esa luz incida sobre él, no puede ser superior a la luz que incide. Eso es lógico, ¿no? Si incide una cantidad de luz, la luz que sale de ese material no puede ser mayor, siempre tendrá que ser menor. ¿Por qué? Pues porque una parte de esa luz va a ser absorbida por el material y se transformará en otro tipo de energía, como puede ser calor, y la luz que rebota pues será en forma de luz reflejada, que puede ser reflexión difusa o reflexión especular, y luz refractada, que puede ser lo que vamos a llamar transmisión, cuando la luz atraviesa el objeto. Eso es otra propiedad importante que tenéis que tener en cuenta. Tenéis que tener en cuenta a la hora de diseñar un material estas propiedades. Lo tengo aquí, creo. Estos conceptos son importantes
son conceptos teóricos, pero en los que tenéis que pensar cuando estéis diseñando el material, porque es cómo se comportan los materiales del mundo real y es como los materiales de Arnold, en este caso, y de la mayoría de motores de render que sean más o menos físicamente o que intenten ser más o menos físicamente correctos, van a funcionar, van a intentar imitar esas propiedades. Por lo tanto, reflexión difusa, reflexión especular, refracción, el índice de refracción, el efecto Fresnel y la función BR10 y el principio de conservación de la energía. Cuando la luz incide en un objeto, si la luz, si le decimos a Arnold que el 100% de esa luz va a ser refractada, la reflexión difusa tiene que ser cero, en ese caso. En Arnold, de esto no nos vamos a dar no os vais a dar cuenta porque lo hace prácticamente solo. Ya veremos que cuando le pongamos que queremos que el objeto sea transparente, la reflexión difusa no va a funcionar. Da igual los valores que pongamos en la reflexión difusa que no va a tener ningún efecto. Porque son materiales que cumplen con este principio de conservación de la energía. No es algo que tenéis que tener muy presente, pero sí que tenéis que saberlo. Tenéis que conocer estos conceptos teóricos para poder diseñar materiales basados en la realidad, basados en conceptos reales. Por lo tanto, si queréis podéis profundizar un poco más en estos conceptos y les echáis un vistazo a estos enlaces que os dejo aquí, donde hablan sobre diseño de materiales y donde podéis profundizar un poco más en estos conceptos teóricos y en más cosas, y en diseños de materiales. Basándonos en esos conceptos reales, conceptos teóricos de cómo se comportan los materiales, tenemos que intentar, aplicando esos conceptos, que nuestro material tenemos que ir intentando ir sumando capas de realismo a esos materiales para que sean creíbles.